Dragon Ball probablemente sea la serie de anime más famosa de todos los tiempos y probablemente una de las más controversiales. Ya saben, esas creencias que tenían nuestras madres sobre que era una caricatura diabólica y demasiado sangrienta. Su llegada a Latinoamérica a principios de los 90 desató tal fiebre al grado de que todos, y me incluyo en esto, intentamos convertirnos en el Super Saiyajin tal como lo hacía el pequeño Gohan, y lo único que conseguíamos era zurrarnos en nuestros pantalones. Bueno, tal vez solamente me pasó una vez a mí, pero sigamos. Las editoriales empezaron a editar lo que entonces eran exóticos cómics japoneses, en lo que sería el nacimiento de la industria del manga en el mundo. En Japón, catapultó el semanario en el que se publicaba Shonen Jump a los puestos más altos de las ventas de su historia, con cifras que jamás se han vuelto a alcanzar. Toriyama leyó manga hasta la primaria, luego cambió su afición por el cine y comenzó a leer manga nuevamente cuando ya trabajaba como publicista, o mejor dicho, cuando la empresa en la que trabajaba lo despidió y pasaba la vida de café en café sin mucho dinero. Un día encontró el anuncio de un concurso para autores emergente que ofrecía 5,000 yenes al ganador. No creía que fuera muy tardado en hacer uno, y de hecho, en esa época, no alcancé a terminarlo antes de la fecha límite. La oferta de ese concurso era de medio año, y yo no podía esperar todo ese tiempo, así que pensé que lo mejor era entrar en una convocatoria de primera publicación de la Shonen Jump cada mes, aunque el premio solo fueran 1,000 yenes. Contó en una entrevista en el número 31 de la Weekly Shonen Jump en el año 2017. Cuando era pequeño, no teníamos tantas formas de entretenimiento como las hay hoy en día, así que todos dibujábamos. En la primaria, todos estábamos dibujando mangas o personajes animados y mostrándolos entre nosotros. Su esfuerzo fue todo un fracaso, no alcanzó ni siquiera mención honorífica, pero el editor Tatsuhiko Torishima notó algo especial en su trabajo. Me dijo que la historia era aburrida, pero que el logo era algo hermoso y limpio. Creo que también se refería a cómo había diseñado las onomatopeyas. Así nació una de las relaciones laborales más fructíferas en el cómic internacional. Los mangas del joven Akira fueron rechazados durante 2 años consecutivos, y el primer manga suyo en ser publicado en la revista Shonen fue Wonder Island, y pasó desapercibido entre sus lectores. En la década de los 70, Akira Toriyama era un autor Nobel de la Shonen Jump sin ninguna serie extensa que lo avalase. Para el editor de la empresa, las series de manga que se publicaban a finales de los 70 y comienzos de los 80 no le convencían ni como editor ni como lector. Como editor, encontraba que la mayoría de las series en curso no eran ni profundas y ni siquiera interesantes, mientras que como lector creía que el manga era un medio muy potente para desarrollar grandes historias originales. Cuando Toriyama le propuso comenzar a publicar el Dr. Slump, el personaje de Arale se planteó como una aparición ocasional, siendo el protagonista Senbei Norimaki. Torishima apostó con el autor que si la respuesta del público era positiva, Arale debería de ser el personaje central. Finalmente Torishima ganó la apuesta con Dr. Slump en el segundo puesto de las encuestas de popularidad, aunque Toriyama se empeñó en mantener el título original del manga. Los acuerdos entre el autor y editor surgieron situaciones y personajes como el del Dr. Miyashirito, némesis de Senbei, y que claramente está inspirado en Torishima. Una muy buena troleada como muchos lo han querido hacer con sus respectivos jefes. En Dr. Slump aparecieron los primeros animales antropomórficos, androides y mundos futuristas que luego darían a Dragon Ball su estilo único. Y sin embargo, pasado medio año atrás, tras el estreno de Dr. Slump, Toriyama estaba dispuesto a finalizar el manga debido a la presión que le suponía crear episodios autoconclusivos en situaciones humorísticas nuevas, pero al ser una serie de éxito y con una adaptación al anime en emisión, la editorial no lo iba a permitir, ya saben. Dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Torishima le comunicó las quejas de Toriyama al jefe editor de la revista, quien dio su consentimiento siempre que la siguiente obra fuera más exitosa y permitió que cada episodio semanal de Dr. Slump se realizase en tan solo 5 días, mientras que el resto de días, Torishima y Toriyama deberían de trabajar en el siguiente manga. En una ocasión Torishima visitó la casa de Toriyama, la mujer del autor, que anteriormente había trabajado también como mangaka, les comentó que su marido tenía la curiosa costumbre de ver películas mientras trabajaba. Lo habitual entre mangakas es dibujar escuchando música o la radio. Torishima le preguntó a Toriyama qué tipo de películas veía, y su respuesta fue que sobre todo se trataba de filmes de Jackie Chan. Así fue como surgió una idea de hacer una serie de artes marciales. El primer prototipo fue una historia corta titulada Dragon Boy, la cual tuvo muy buena recepción por parte de los lectores. A partir de ahí, se decidieron algunos cambios con la idea en mente de crear algo completamente opuesto a Dr. Slump. Por ejemplo,
El protagonista sería un chico y la ambientación se basaría en China. Primero, porque en esa época no estaba muy de moda y destacaría entre sus rivales, y también porque se distanciaría de la Penguin Village de Dr. Slump del estilo occidental. Su Wukong es el protagonista de una obra clásica de la literatura china, Viaje al Oeste, que narra las aventuras y dificultades del monje budista Xuanzang en su largo camino hacia la India, una peregrinación en busca de la iluminación y la recuperación de los sutras, textos sagrados al budismo. Para Chang'e, durante el viaje, Xuanzang es previsto de 3 criaturas protectoras: el duende del agua llamado Shangsheng, un cerdo llamado Zhou Weneng y Su Wukong, un mono. En su largo camino, Sun Wukong se hace de un bastón que tiene la capacidad de cambiar su fisonomía, además de otras habilidades como controlar los vellos del cuerpo y hacer que se transformen en objetos o entidades vivas, o bien caminar sobre las nubes. Después de enfrentarse a distintas deidades chinas y salir victorioso, el rey mono desafió al emperador de Jade, el gobernante del cielo y máxima autoridad del panteón chino. Finalmente, fue encerrado por el mismo Buda durante 500 años, hasta ofrecer servir a Xuanzang a cambio de su libertad. No es coincidencia que tanto Goku, el protagonista de Dragon Ball, el manga creado por Akira Toriyama, uno de los íconos más grandes de la historia y toda una franquicia de entretenimiento, como Su Wukong, compartan tanto en común, desde algunos símbolos hasta la búsqueda incansable de un objeto que dota de razón. A su viaje también es algo que comparten ambos personajes, además de cualidades extrahumanas y su parentesco con los monos. Pues bien, Toriyama tomó algunos de los elementos de Dragon Ball y los combinó con el cuento tradicional chino de Viaje al Oeste. Así nació Dragon Ball, protagonizada por Son Goku, nombre que deriva de Su Wukong, el rey mono, y Bulma, que físicamente es muy parecida a la protagonista de Tomero Police Woman, un personaje anterior del mangaka. Bulma, Oolong y Yamcha representaban a los personajes del cuento original Viaje al Oeste, que iba a terminar cuando se reunieran las 7 esferas del dragón. En esta primera etapa, Toriyama no tuvo reparo en meter cuanto elemento tradicional chino se encontrara. La primera aparición de Goku y Bulma no fue en las páginas del manga, sino en una tarjeta postal enviada en octubre de 1984 a los miembros de Akira Toriyama Hosonkai, un mes antes de que la Shonen Jump comenzara la publicación de Dragon Ball. Los personajes todavía no se daban a conocer en el público hasta ese momento. El 20 de noviembre de 1984, el primer capítulo del manga de Dragon Ball fue publicado en la Weekly Shonen Jump. Ese día, la leyenda de Goku inició y el mundo cambiaría para siempre. No es necesario hablar de qué trata la trama, pues porque prácticamente todo el mundo sabe, o al menos se acerca a ella. Así que hablaremos sobre otros temas de la misma franquicia. Al principio no se me ocurría nada. Quería que el protagonista fuera un niño normal, pero con alguna peculiaridad, como las alas del protagonista de Dragon Ball, de modo que le puse cola a Goku, para que, aunque se escondiera en las sombras de una roca, supieras que era él. Luego llegaron las 7 esferas del dragón, y para buscarlas, les di el mismo sistema de locomoción que tenía el rey mono, explicó Toriyama durante una entrevista. Como el plan era terminar la historia, una vez que juntaran las esferas del dragón, Torishima le sugirió a Toriyama que metiera más elementos de pelea para continuar la historia. Así nació el torneo de las artes marciales. La esencia de Goku es la de alguien que se vuelve cada vez más fuerte, que no deja de superarse a sí mismo, y eso pasó al primer plano. Algunas de las historias más populares de Dr. Slump habían sido las de las competiciones deportivas, las carreras de vehículos, etc. De modo que utilicé la misma fórmula para crear el gran torneo de las artes marciales, también llamado Tenkaichi Budokai. Retiré a todos los personajes excepto Goku. Recuperé a Kame Sennin, también llamado el Maestro Roshi, e introduje a Krillin, narra Toriyama, quien acepta que en esta primera añadidura extra a su historia le molestó. Los primeros torneos de las artes marciales rebosan de humor y alegría, incluso Toriyama se dibuja a sí mismo y a sus amigos como asistentes. A partir de este punto, la popularidad de Dragon Ball no hizo más que ir en ascenso en Japón, y un año después, en todo el mundo, gracias a su adaptación animada. Su gusto por el cine quedó plasmado en los monstruos de Universal que Goku y Krillin combaten en un torneo organizado por Urunai Baba. King Kong es representado por los Osaru, el mono gigante en el que se convierte Goku. Hay también referencias a 2001, Uno dice en el espacio, Star Wars, Alien, Terminator, Superman 1 y 2, Space Children, Star Trek, Robocop y un largo etcétera durante toda la serie. El conocidísimo ataque Kamehameha fue utilizado en este nombre en memoria de un antiguo rey de Hawái que se llamaba así, Kamehameha, y es por esta razón que al maestro Roshi viste con aspecto hawaiano. Para cuando Goku se enfrenta a la Patrulla Roja, también llamada la Red Ribbon, una supuesta referencia al ejército comunista y a los nazis, en una de las sagas más largas que hubiera tenido hasta ese punto.
Toriyama usó la misma estructura de los torneos de las artes marciales y lo mezcló con los elementos del juego Sparta X de Famicom, que en aquella época hacía furor de las películas de Kung Fu, con enemigos a derrotar cada vez más fuertes, y elaboré una trama diferente, más visual, indicó Toriyama. Luego, en la recta final, llega la saga del rey demonio Piccolo Daimaku, que marca la cúspide de la historia original de Dragon Ball y pauta para la siguiente parte, Dragon Ball Z. Piccolo nació de mí tratando de crear un tipo realmente malo. En ese periodo fue el más interesante para dibujar, explicó Toriyama. La saga original termina cuando Goku y todos sus amigos convertidos en adultos, casado con Mig, después de vencer al hijo del rey demonio, quien también se llama Piccolo. Sí, supongo que me gusta más Piccolo después de todo. De todos los enemigos, el rey Piccolo es el que más me gusta, e inclusive después de esto me gusta más Piccolo. Me gusta Piccolo sobre lo mismo que me gusta Goku. Y con Vegeta, bueno, no me gusta mucho, pero extremadamente fue útil tenerlo del todo. Para las cosas recientes, fue divertido dibujar a Mr. Satan. Cuando lo saqué por primera vez, no pensé que terminaría convirtiendo a Mr. Satan en un personaje tan importante. Pensé que solo sería un personaje de un solo tiro, reveló Toriyama. Una de las leyendas más urbanas socorridas es que la Z en realidad es un 2 mal dibujados. Otra, que Toriyama le puso la Z para que no hubiera una continuación, ya que era la última letra del abecedario. Otro afirma que viene del Senkai, una palabra que literalmente significa la última vez. La mayor crisis de la serie fue cuando él me dijo que Goku crecería. Toriyama amenazó con que si Goku no crecía, no continuaría con la serie. Fue terrible la manera en cómo lo hizo. Usted puede hacer crecer al protagonista, pero no me puede asustar así, dijo el editor Kazuhiko Torishima. La historia cambió drásticamente, se dejó fuera el humor y se intensifican las batallas con enemigos cada vez más poderosos. Se introduce el pasado Saiyajin de Goku, quien en realidad se llama Kakaroto. Sus nuevos enemigos son extraterrestres, enfrentando primero a su hermano, luego a Vegeta. Su origen es muy similar al de Superman, solo que Goku venció la muerte mucho antes que el Hombre de Acero. En el manga, el autor explora hasta el cansancio el miedo japonés a las explosiones, producto del trauma que les causaron las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. A pesar de que habitualmente se le ve como una figura salvadora y ciertamente como alguien que tiene un corazón mucho más grande que el resto de los miembros de su raza, lo cierto es que Akira Toriyama nunca quiso pensar en él como un héroe. Esto lo dijo el autor en una entrevista por allá de 1997. Básicamente, Son Goku no lucha por los demás, sino que lucha porque quiere enfrentarse contra tipos duros. Así que cuando comenzó la animación de Dragon Ball, lo cierto es que siempre me he sentido insatisfecho respecto a la representación del héroe justo que le dieron. Supongo que no logré hacer que captaran esos elementos oscuros que aparecen entre las sombras. El nuevo final de la serie se daría en el planeta Namek, enfrentándose a Freezer. Este corrupto líder extraterrestre es el villano definitivo de toda la saga. La pelea que sostiene con Son Goku es la más larga tanto en el manga como en el anime, y su origen lo convierte en un verdadero criminal. Para crear al personaje, Toriyama se inspiró en el físico de Yukondo, su segundo editor. Goku salva al mundo, derrota a los Saiyans y viaja por el espacio. Freezer fue creado durante la época de la burbuja financiera japonesa, cuando especuladores de terrenos gozaban de una especial mala fama, de modo que creó una especie de especulador espacial con los Saiyajins como subordinados, explicó Toriyama. Los emisarios de Freezer, las fuerzas especiales Ginyu, están basadas en las series de Sentai como Power Rangers. De la hija de Akira Toriyama era una gran fan, de ahí sus poses divertidas para presentarse. Como ella es la que siempre veía la TV, acabé introduciéndolas en la serie. Al final de la batalla contra Freezer, Goku queda convertido en el Super Saiyajin legendario, un guerrero que aumenta su fuerza cada vez que pelea más allá de sus límites. Los fans amaron el concepto, lo que hizo imposible que la saga terminaran. Ya saben, nuevamente... Dinero, aprende algo, dinero. Como Toriyama ya había hecho que Goku venciera la muerte y surcara el espacio, solo quedaba viajar en el tiempo. Así, llegamos a la saga de Trunks del futuro y también la de Cell. Cuando llegó Trunks era horrible, solo tenía pensada la historia capítulo tras capítulo, y solo seguía dibujando y todo se volvía más y más incoherente. Akira Toriyama.
Lo de los viajes temporales fue duro, y quizá fue la cuestión de las paradojas la que me llevó a acabar hasta el cuello. Durante esa temporada dibujaba lo de la semana en curso y no tenía idea de lo que pasaría en la siguiente. Siempre acababa pidiendo consejos a mi editor. Toriyama estaba cansado y enfermaba constantemente debido al ritmo de trabajo que había estado manteniendo desde que inició Dragon Ball. También tenía problemas para saber hacia dónde irían las historias y entró en conflicto con Torishima, porque originalmente los enemigos a vencer en la saga de Trunks del futuro eran los androides 19 y 20, pero el editor no le gustaron por ser un hombre viejo y un muñeco chino. Luego introdujo a número 16, número 17 y número 18 para convertirlos en los nuevos villanos, pero Torishima no estuvo de acuerdo porque eran solamente adolescentes. Toriyama tuvo que crear a Cell, pero no como él quería. El androide que más me gusta es él en su segunda fase, pero cuando se lo mostré a mi editor, como le expliqué que tenía la habilidad de transformarse 2 veces, me dijo que tenía un aspecto estúpido y que era mejor que se aceleraba su aparición de su forma perfecta. Cell es uno de los personajes que más trabajo le costó dibujar en toda la historia de Dragon Ball, porque según sus palabras, tenía muchos detalles. El rostro del personaje estuvo inspirado nuevamente por Yu Kondo. Vaya, en verdad odiaba a este tipo. La idea era que al final de esa saga, Gohan quedara como el protagonista de la serie y Goku se mantuviera muerto, pero el personaje no tenía el carisma de su padre y Goku tuvo que regresar. Toriyama tenía la intención de mostrar a toda una nueva generación de peleadores en el arco final de Dragon Ball, pero no se pudo. No es que Gohan fuera un mal personaje, es solo que no era Goku. Este nuevo peleador iba a la escuela, era un superhéroe con identidad secreta y eso se sentía un poco raro. Para la saga de Majin Buu, Goku y Vegeta se coronan como los héroes máximos en una historia que se sentía repetitiva. Toriyama decidió terminar definitivamente con Dragon Ball en un pequeño cliffhanger que años después le permitió regresar. Sí, porque todo lo que ocurrió en GT no tuvo nada que ver con Toriyama. Él solo cedió los derechos de los personajes e hizo nuevos diseños de todos los personajes, pero no escribió nada más. El tercer editor de Toriyama, Fuyuko Takeda, fue la inspiración para crear el personaje de Majin Buu. Hace tiempo le preguntaron a Toriyama cuál creía que era el secreto de la popularidad de Dragon Ball y él contestó: hace tiempo volví a leer la serie por primera vez en mucho tiempo. Aunque el arco de Freezer tenía el suficiente suspenso para captar mi interés, aún me preguntaba por qué era tan popular. Tras 519 capítulos compilados en 42 tomos, Dragon Ball dice adiós el 5 de diciembre de 1995. La transformación paulatina del relato de un manga y anime de acción marcó un antes y un después. Lo hizo tanto en la franquicia de Dragon Ball como en los demás géneros. Durante los 80, los lectores disfrutaron del crecimiento natural de Goku. Hacia finales de esos años, el 26 de abril de 1989, se estrenó Dragon Ball Z. El niño se hizo adulto y debió hacerle frente a distintas amenazas. Dentro de ellas, a largo plazo, apareció uno de los villanos más amenazadores e importantes, Freezer. Para hacerlo, Dragon Ball dejó de ser un relato enfocado en las aventuras y las relaciones de los personajes. Se expandió más allá de la Tierra y de adversarios humanos. De esa forma, aparecen criaturas extraterrestres o inventos de laboratorio como lo son los androides, Cell, y luego aparecieron las versiones de Majin Buu. A través de ellos, Goku comenzó a expandir sus niveles de poder. No bastó con vencer a Vegeta. En su primer momento, con Freezer sin tener en cuenta las películas, se reveló la posibilidad de Super Saiyajin. Así, se abrió otra línea clave en la acción, las transformaciones, un éxito tanto gráfico así como también narrativo. Desde los 80 hasta la actualidad, la narrativa de Dragon Ball se diversificó. Dejó de ser un solo manga para convertirse en un anime con películas extensas temporadas. Su auge en este formato propició su traslado a otros formatos, álbumes, camisetas, figuras de colección y casi cualquier recurso de entretenimiento. A la par, seguía avanzando en la construcción de su historia, con base en la relación de personajes, hasta llegar a la espectacularidad de los combates. Tenía una gran cantidad de adaptaciones a los videojuegos. Se trata de una franquicia que cuenta con una larga lista de títulos de lucha, en los que podemos destacar algunos como Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Budokai Tenkaichi y otros más. La influencia que tuvo esta franquicia en la industria de los videojuegos, la cual se extendió mucho más allá que simplemente el género de lucha, como sucede en los casos tan obvios como Dragon Quest y Chrono Trigger, que tomaron muchos elementos de esta mítica franquicia. Se trata de una franquicia que toma mucha influencia de Dragon Ball, y Yuji Horii confirma detalles interesantes sobre la creación de dicha franquicia, destacando su inspiración de la obra de Akira Toriyama, Dragon Ball Z, para elaborar el sistema de tensión característico de sus combates.
También podemos ver plasmado en Chrono Trigger un título creado por Square antes de aliarse con Enix, el cual presenta más elementos inspirados en Dragon Ball, especialmente en el diseño de Akira Toriyama, quien es el responsable del diseño de personajes y de varias ideas para el desarrollo de uno de los JRPG más famosos de la historia de los videojuegos. Pero sin duda, una de las influencias que más saltan a la vista, y sobre todo para los fanáticos del Erizo Azul, es la icónica transformación de Super Sonic. Y no solo eso, sino que el mismísimo creador, Yuji Naka, confirmó ser un gran fanático de Dragon Ball y que se trata de un tributo a uno de los guerreros más poderosos de la industria del anime. En la actualidad, son bien conocidas las ventas de algunos mangas. Dragon Ball, que empezó a publicarse el 3 de diciembre de 1984, cuando Akira Toriyama terminó de trabajar en este, que para 1995 tenía ya 42 volúmenes recopilatorios publicados. La revista Psycho Jump, en la sección conocida como Psycho Manga Jutsu del Dr. Mashirito, el editor y productor Kazushiko Torishima, dijo: la serie de Dragon Ball completa de 300 millones de copias a nivel mundial. Esto incluye su secuela, pero también cualquier otro spin-off publicado por Shueisha, y lo mismo aplica en sus reediciones. Son números sencillamente apabullantes, y en especial para una franquicia que ha superado la prueba del tiempo por casi 40 años. El manga se ha vendido de forma ininterrumpida, lento pero seguro, sin importar que se hubiera detenido siquiera el tiempo. Cabe mencionar que las cifras mencionadas antes no solo incluyen copias vendidas, también las que se encuentran en estantes de tiendas, así como en almacenes en bodegas. Y es que dentro del universo animado de Dragon Ball conviven numerosas series, más de una veintena de películas, 4 de ellas estrenadas en cines, numerosos OVAs, animaciones originales para video y especiales para la televisión. Eso sin considerar que varias historias y personajes aún generan debates intensos entre los fans en torno a su validez dentro del canon, como lo son el caso de Dragon Ball GT o Heroes, pero que a final de cuentas le generan ganancias a la franquicia, así que los contaremos. Sigamos. Aumentando su valor al vender más productos como lo son videojuegos, juguetes, cartas, entre muchos otros productos tanto para el hogar, entretenimiento o coleccionables, llegando a valer la franquicia más de 30.000 millones de dólares en todo el mundo, y sigue aumentando gracias a que se expande cada vez más este universo y no hay indicios siquiera de querer detenerse. Dragon Ball no solo es visto por niños y adultos, sino que también es estudiado por especialistas que buscan entender el fenómeno cultural que provoca. Muchos de los mangakas de la actualidad crecieron leyendo y viendo Dragon Ball, y siendo Z probablemente el primero del estilo shonen que vieron. Sus trabajos están invariablemente influenciados por Akira Toriyama. Aunque no fue la única serie que tuvo una forma de escalar el poder, ya que JoJo's Parte 3 y sus soportes funcionaban a la perfección, al mismo tiempo que Dragon Ball introdujo su propia forma de escalar el poder en los años 80, que influyó en la forma en la que muchos de los mangas del futuro lo manejarían, ya sea por sus transformaciones de los personajes o por el gran número de potenciadores que se exhiben en la serie. Su revolucionario formato de escalado del poder no puede ser siquiera ignorado. Su influencia se ha visto en series como Hunter x Hunter, Naruto y otras más. Si observamos el resto de los protagonistas del manga shonen, vemos inmediatamente que Goku fue uno de los creadores y principales elementos básicos del corte de pelo del protagonista del llamado shonen loco. Después de Goku, el mundo se inundó con el loco corte de pelo del protagonista, y así nació el juego de encontrar al protagonista. Vaya, algo irónico. El cliché del pelo de punta se hizo tan prominente en el anime y se ha visto en tantas series de shonen que se ha bromeado con estas mismas, e incluso se ha bromeado con la horrible película de acción real Dragon Ball Evolution, de la cual no preferimos recordar porque, admitámoslo, es una patada en las bolas para todos los fans. Toriko, serie escrita e ilustrada por Mitsutoshi Shimabukuro. Toriko es una especie de proveedor de comida de animales extraños. Lucha contra especies poderosas a las que tiene que vencer para poder armar su menú exótico. El gran Toriko viste un kimono similar al de Goku, color naranja, y una camiseta azul debajo. Su cabello es azul como el del Super Saiyajin Blue. No podemos decir que Masashi Kishimoto se inspiró por completo en Goku para el desarrollo de Naruto, pero sí en bastantes aspectos como el uniforme, el amigo azul con personalidad seria. La transformación a un zorro de 9 colas nos recuerda a los Aru. Transformaciones, aumento de poder como lo son los chakras, igualando el ki. Además, le imprime a Naruto esa resiliencia propia de Goku de nunca bajar los brazos por muy duro que sea el villano o rival que tiene enfrente.
Monkey D. Luffy, piedra angular de la que sienta las bases de One Piece, la serie no tiene nada que ver con Dragon Ball, pero el temple del personaje para asumir cualquier reto es realmente un guiño a Goku. Su creador, Eiichiro Oda, trabajó con Akira Toriyama y además, entre ambas series, llegaron a realizar crossovers en episodios que se combinaban personajes de Dragon Ball y también como One Piece. Dragon Ball es uno de los mangas más influyentes de los últimos 30 años. Hoy en día, la gran mayoría de los artistas en dicha industria lo mencionan como una de sus obras favoritas, además de una inspiración para sus trabajos. Jason Thompson, artista de cómics y autor del libro del manga La Guía Completa. Pero si eso no fuera tampoco, el ámbito de los dibujos animados han existido un sinfín de referencias a la transformación en cuestión, desde series entrañables con las que crecimos, como lo fue el caso de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, hasta caricaturas de tiempos más recientes como lo son El increíble mundo de Gumball. Diferentes creadores de las series le han hecho un tributo a la serie de forma cómica, pero sin siquiera llegar a ser una burla. Larga es la lista de famosos desde deportistas, actores, cantantes, modelos, etc., que han usado una indumentaria, rendido tributo o algún gesto característico de la historia de Akira Toriyama. Sí, porque inspira a todo el mundo. El impacto de Dragon Ball también ha sido considerable en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en el año 2019, el gobierno de Francia le otorgó el título de Caballero a Akira Toriyama por su contribución al campo de las artes. El 9 de mayo es un día de fiesta en Japón y se ha extendido en algunas partes del mundo. Esta fecha es conocida como el Día de Goku y, como su nombre lo dice, fue pensado para honrar al querido y muy recordado protagonista de Dragon Ball. Esta celebración se oficializó desde el año 2015 por la Asociación de Aniversarios de Japón. Esto luego de que se dio que Toei Animation hiciera la petición formal para establecer el 9 de mayo como una conmemoración de Dragon Ball. La razón detrás de estos números 5 y 9 que dicen Go y Ku en japonés, mayo es el quinto mes del año porque al leer esta fecha 5 o 9, los japoneses dicen Goku. A partir de ese entonces, no solo en Japón, sino los fans de Dragon Ball alrededor del mundo se unen para celebrar a Goku. Sí, casi como reunir la energía para la Genkidama. Cada año, en esta fecha, los seguidores del Saiyajin pueden esperar algunas noticias relacionadas con el anime o el manga de las aventuras del Kakaroto. Posterior a todo lo ya mencionado, Dragon Ball Z marcó una nueva generación en la televisión mexicana. Muchos crecimos a la par de Gohan, el hijo de Goku, y veíamos cómo semana a semana Goku se hacía mucho más fuerte. Cada capítulo dejaba la duda para el siguiente que nos hacía regresar a la misma hora a ver la televisión esperando una aventura más, nuevas peleas y también transformaciones. Con el final de Dragon Ball Z se convirtió en una tradición la repetición del anime desde la primera saga hasta la última en el canal 5 de la televisión mexicana. Aunque en muchas ocasiones veíamos la batalla de Cell contra Gohan y al día siguiente empezaba desde la saga de Raditz, pero eso no nos importaba porque, como todo fan, simplemente nos encantaba disfrutar. Por muchos años, el anime de Toriyama reinició en el Canal 5, llenando de nostalgia la televisión de los mexicanos, pero también acercando a nuevas generaciones a la historia de Goku, pues quienes crecieron viendo Dragon Ball ahora lo veían con sus hijos, primos, hermanos y demás. Los años pasaron y las caricaturas evolucionaron a tal grado que ni siquiera los Caballeros del Zodiaco ni Dragon Ball pasaban de modas. ¿Quién no realizó las poses de la fusión con sus amigos? ¿O intentaban pelear al puro estilo de Goku y Vegeta con sus compañeritos de la escuela? ¿O tener esas pláticas durante los recreos sobre el episodio anterior? Una infinidad de programas con humor poco atractivo y la casi desaparición de buenos animes dieron pie a que Dragon Ball fuera solo un recuerdo que lograba mantenerse vivo en convenciones de anime y que recordaba lo fantástico del universo Saiyajin en sus tiempos más gloriosos. Dragon Ball Super es la nueva saga de Dragon Ball, ubicada justo después de la derrota de Majin Buu y que sustituye a la no canónica pero querida Dragon Ball GT. En 2013, la primera película de la franquicia estrenada oficialmente en cines era La Batalla de los Dioses, donde se agregarían nuevos elementos y personajes de la saga, con el fin de expandir más su arco narrativo. El éxito de este primer filme trajo un nuevo y conocido como la resurrección de Freezer, en el que podemos ver cómo los personajes, tanto héroes como villanos, alcanzan nuevos niveles de poder. En esta nueva concepción le mostró al maestro Toriyama el potencial de hacer una nueva serie de animación con estos elementos a desarrollar y todos esos personajes con los que crecimos.
Ante eso, debemos añadir que hay nuevas transformaciones, ataques y colores de cabello y nuevas sagas, donde se busca atraer a nuevas audiencias sin descuidar a las otras. La serie llegó a los 131 capítulos. La culminación de esta primera parte sucede en el torneo universal. Esta nueva serie obligó a muchos mexicanos, desde adultos a nuevos niños, a no perderse un solo capítulo. Años atrás, esperábamos pacientes la tarde para ver nuestra caricatura favorita, no sin antes haber traído de regreso personajes entrañables como los Son Trunks del futuro y Bellito Super Saiyajin Blue, personajes de otros universos como el 6 y dioses poderosos, entre muchos otros más. A pesar de que pasaron más de 18 años sin tener algo nuevo sobre este universo, Dragon Ball Super se convirtió en todo un fenómeno cultural en Latinoamérica, tanto que en el 2018, cuando la serie estaba por llegar a su final, los gobiernos de distintas ciudades de México, Ecuador, El Salvador y otros países de América Latina emitieron los últimos episodios de manera pública. Este momento épico para los fans, nuevos fans y no tan fans, no se le querían perder por nada y nadie en el mundo. Pero tenemos una buena noticia para todos los fanáticos de Dragon Ball Super, quienes esperan con ansias el final de su anime favorito. Este 17 y 24 de marzo se podrán ver los 2 últimos capítulos de esta serie, que cuenta con millones de fanáticos en el mundo. Y cuando México se toma algo en serio, puede cambiar las cosas de manera radical. Que recibimos varias peticiones, sobre todo en redes sociales, para que se hiciera una presentación, para que se pudiera hacer una presentación masiva de la transmisión del capítulo final de esta serie japonesa de Dragon Ball. Vía Facebook, muchos de los fans de la serie organizaron eventos sobre ir a manifestarse a las calles de la ciudad para que la gente pudiera disfrutar del final del torneo en espacios públicos, como si se tratara de algún partido de vital importancia para nuestra selección. Las peticiones, que comenzaron siendo toda una broma, terminaron llegando a los oídos de gobiernos municipales. Muchos decidieron formar parte de esta nueva moda y utilizaron la transmisión del capítulo 130 de Dragon Ball para finales políticos. Ayuntamientos municipales, gobernadores, equipos de fútbol y un sinfín de gente más se comprometieron a que las personas que iban a ver el capítulo más importante de Dragon Ball. De esta manera, miles de personas se reunieron para ver uno de los capítulos de la serie, llegando en algunos casos a más de 10,000 asistentes, algo que jamás se había visto en este rubro. Pues estamos tan acostumbrados a solo mirar conciertos, partidos de fútbol, eventos deportivos, moda, cocina, pero Dragon Ball rompió esa barrera, agrandando cada vez más su legado. Niños, jóvenes y adultos presenciaban en pantallas gigantes en las plazas públicas la última pelea de Goku por la supervivencia del universo 7. Las plataformas de internet se caían por la gran demanda de la gente, bares haciendo descuentos mientras duraba la pelea, centros nocturnos haciendo un 2x1 durante toda la noche si Goku ganaba la pelea, dejando a un lado la noche de fiesta para revivir esos momentos de gloria que tuvimos en nuestra niñez con tal inspirador personaje como lo de Goku. Noticias de televisión y periódicos haciendo eco de la pelea, políticos interviniendo para aprovechar el hype de dicho combate, Japón enviando una carta a México para que no emitan el capítulo de manera pública, el capítulo de ficción más comentado en todo el mundo a través de Twitter, con más de 5 millones de interacciones durante esa noche. Estadios de fútbol profesionales ofreciendo sus instalaciones para ver el encuentro, entre muchísimas cosas más, volviendo al puesto como el anime más popular en América Latina y tal vez en el resto del mundo, aumentando así su base de fans en el globo terráqueo. Dragon Ball ha demostrado que está en otro nivel de expectativa, ya forma parte de la cultura mundial. Goku es un icono para muchísimas generaciones y hoy ha dejado en claro que es un fenómeno social capaz de unir a un montón de generaciones, de inspirar a personas a superar sus límites, desarrollar disciplina, evolucionar como muchos personajes lo han hecho a lo largo de toda la franquicia. No todo terminó aquí. En el año 2019 llegaba a los cines Dragon Ball Super Broly, haciendo este personaje tan querido sea canónico y agregándolo en forma de fanservice la batalla contra Gogeta Super Saiyajin Blue. En 2022, la última cinta de Dragon Ball Super Hero llegó aumentando el poder económico, nuevas transformaciones y dando el respeto a personajes que habían sido olvidados de alguna manera. La saga se expande, pues en el 2023 tendremos la continuación de las aventuras de los Guerreros Z, pero en la versión impresa. Dragon Ball parece no tener planes por detenerse, y es que Toriyama aún sabe cómo mejorar la trama, evolucionar los personajes, dándoles su toque al contar las historias, y esto a los fans nos tiene más que contentos. Esto ha sido todo por hoy. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Yo soy Gilberto y nos vemos hasta la siguiente.